Buenas tardes, qué bueno poder encontrarnos por este medio y poder juntos meditar a través de la palabra y reflexionar sobre esto tan importante que es la vida de nuestra futura generación. Y el tema que hoy le hemos puesto es Trasciende tu generación. Me gustó este título y me gusta esta palabra porque muchas veces nosotros nos encontramos siempre pensando en cómo puedo mejorar, qué puedo hacer para este tiempo, qué voy a hacer para mí, necesito esto. Y no está mal preocuparme por mí, no está mal velar por mi bienestar, tanto espiritual, físico, emocional, sino es muy importante que no descuidemos qué estamos haciendo para los que vienen después de nosotros. Trascender es ir más allá de mí. Quiere decir que no solo debo trabajar y no solo debo centrarme en ver qué es lo que yo necesito, sino que lo que yo hago hoy pueda trascender a la generación venidera. Que los que vienen atrás mío puedan ser influenciados por lo que yo he hecho, por lo que yo he pensado, por lo que yo les he transmitido, para que ellos puedan caminar por un sendero como a Dios le agrada. ¿Dónde queremos llegar con nuestra influencia? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que lo que estás haciendo, a dónde querés que apunte? ¿Es simplemente pasar el momento, llenar una agenda, cumplir tus metas personales? ¿O poder afectar, poder influenciar intencionalmente más allá de tu edad, más allá de tu vida, que aún cuando no estés, sigas hablando? Abraham Lincoln dijo lo siguiente: un niño es una persona que ha de continuar aquello que tú has comenzado. Él ha de sentarse donde tú estás sentado, y cuando tú te hayas ido, atenderá a aquellas cosas que tú piensas que son importantes. Puedes adoptar todos los principios que quieras, pero la forma en que serán cumplidos dependen de él. Él asumirá el control de las ciudades, de los estados y de las naciones. Ha de tomar las iglesias, las escuelas, las universidades y las empresas. Todos tus libros serán juzgados por él, ya sea para alabanza o condenación. El destino de la humanidad está en tus manos. Si este hombre escribió esto y nos hace pensar, ¿no? Un día no estaremos y ellos serán los que manejen estas ciudades, los que leerán tus libros y dirán estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, los que se pondrán a decir, a ver, nuestros antecesores hicieron lo correcto, nos dejaron un buen precedente. Que cada uno, después de esta reflexión, podamos meditar, podamos ir al Señor y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo hoy que pueda trascender a la generación venidera? Y la Biblia es clara, la Biblia nos habla de muchas maneras y nos desafía a no olvidarnos de tomar ciertas acciones que van a ayudar y van a beneficiar a esa generación que viene atrás de nosotros, a esa generación que viene mirándonos, que aunque nosotros pensamos que ellos no nos ven, aunque pensamos que hay detalles que a ellos se les pasa, no, ellos están atentos a todo lo que hacemos, pensamos cada uno de nosotros. Tenemos que entender que hoy son barro en nuestras manos, que hoy son moldeables, que hoy están bajo nuestra responsabilidad, para que nosotros podamos darle una forma, para que nosotros podamos influenciar positivamente con la palabra, intencionalmente, con lo que el Señor nos enseña, para que ellos puedan caminar de tal manera que sus vidas puedan ser una alegría a Dios desde pequeños. Podemos ver en la Biblia que Dios ha sido claro con nosotros. Él, a través de su palabra, nos enseña todo lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Muchas veces andamos preocupados y afanados diciendo, uy, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Pero en su palabra nos asegura que nosotros tenemos todo lo que necesitamos, todo el consejo, la guía, la provisión de parte del Señor para poder tomar las mejores decisiones, para
que a través de ella nosotros ser sabios, para que al enriquecernos en su palabra, vos y yo podamos ser sabios para tomar buenas decisiones. Cuando Dios empezó a darle las normas, los mandamientos, las ordenanzas al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, mira, esto le vas a decir a las familias, esto van a hacer para que de generación en generación nunca se olviden las obras maravillosas que yo he hecho con ustedes. Esa mano poderosa con quien los rescató, que los sacó, los libertó, como yo soy para ustedes. Y en el capítulo 6 de Deuteronomio, allí Moisés empieza a decirles, ¿no?, al pueblo de Israel que, oye Israel, dice el versículo 3, cuida de poner por obra todos estos mandamientos para que te vaya bien. ¿Cuántas veces nosotros andamos buscando qué puedo hacer para que me vaya bien, no? ¿Esto funcionará? Pero la Biblia nos dice que guardar sus mandamientos, estatutos y ordenanzas nos hará ir bien. Y Él bendecirá nuestras vidas. Y allí Moisés empezó a decirles, ustedes no se olviden nunca de estos mandamientos, preceptos y ordenanzas que yo les he dado hoy. Guárdenlos en su corazón, pónganlos en práctica, atesórenlos, porque esto les ayudará, les dará la sabiduría, podrán ser bendecidos, podrán caminar por el camino correcto. Pero mientras les iba diciendo a los padres que estas cosas tenían que hacer, les dijo en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que las palabras de Dios, su palabra, sus promesas, sus mandamientos, deben estar sobre todo nuestra vida, sobre tu corazón, sobre todo lo que puedas poner en tu vida como prioridad, que la palabra del Señor abunde en tu corazón. Y le dice lo que ellos debían hacer como padres. Le empieza a dar las pautas de lo que ellos tenían que hacer de ahora en adelante. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, estando en la casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Le está diciendo que en todo momento debemos hablar, meditar en las palabras que el Señor nos manda. Es tan importante. En el Deuteronomio 11:19 dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Era importante. Muchas veces creemos que la formación espiritual de nuestros niños es responsabilidad de la iglesia, pero la Biblia es clara que la responsabilidad principal es de los padres. Como padres tenemos la responsabilidad principal de formar a nuestros niños en los caminos del Señor. Nos dice que debemos hablar estando en casa, cuando andamos por el camino, cuando venimos para acostarnos, cuando nos vamos a levantar. Quiere decir que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros para que sea parte natural que nuestros hijos conozcan al Señor. A veces el afán, las muchas cosas, las muchas actividades han postergado esta responsabilidad tan importante que tenemos de enseñarles a nuestros hijos a temer al Señor, a amarle con todo nuestro corazón, a enseñarle cuando estamos en la casa. Hoy estamos pasando una situación diferente, una situación que no estábamos acostumbrados, pero ¿cómo estamos ocupando nuestro tiempo? Le prendemos la televisión todo el tiempo, le hacemos trabajar todo el día en las tareas del colegio. ¿Estamos levantando un altar familiar en casa o estamos esperando el culto? ¿Cuándo va a haber iglesia? O quizá, a ver la clase que me manda la profesora semanalmente. El Señor aquí le dejaba al pueblo de Israel las pautas. Háblale en casa, cuando te sientes en tu casa, sentate y habla del Señor. Habla de las bondades, de las misericordias de Dios. Cuando vayan por ahí a hacer las compras, a estudiar, cuando estén ordenando, cuando estés en el patio, cuando salgas a mirar por la ventana, si no tienes un patio, y veas los cielos y lo que Dios hizo, puedas hablar con ellos. Cuando se vayan a acostar, puedas meditar en la bondad y la misericordia de Dios.
y al levantarte tener una actitud de agradecimiento a Dios por su grande amor y misericordia. Hoy no sé cuál es tu posición. Quizás tú me digas, yo no soy papá, pero quizás tenés un hermano menor, tenés un sobrino, tenés un vecino, o eres maestro de escuela bíblica y eres el que semana a semana te estás esforzando por mandarle algo a tu niño. Todos tenemos alguna persona pequeñita cerca nuestro que podemos influenciarla intencionalmente, llenándola con esta verdad tan profunda, hablándole del amor de Dios, de sus grandes misericordias, de las cosas que Él espera de nosotros, pero sobre todo enseñarles a tener una relación con el Señor. Es parte de nuestra responsabilidad y no está cerrado a cuatro paredes dentro de una iglesia, sino en la vida misma. Así como le enseñamos a saludar, a lavarse los dientes, a lavarse la cara, a que hay que cambiarse, a que hay que bañarse, así como le enseñamos tantas otras cosas, es importante que no descuidemos la importancia de transmitir la palabra y la vida que hay en Cristo. Moisés le enseñó esto al pueblo de Israel, se lo enseñó, le decía no se olviden de decirle todas estas cosas, enséñenle, hablen, mediten, incúlquensela en todo tiempo, así les irá bien, dice, y serán un pueblo numeroso y Dios estará con ustedes, pero no tenemos que esperar los momentos críticos para hacerlo, tiene que ser parte natural de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestra formación como familia de Dios. Y vemos a través de la historia de la Biblia que Moisés, como tenía en mente a la generación venidera, es que él empieza a hacer ciertas cosas, lecciones objetivas que le llamamos, que van a ser importantes en el pueblo de Israel para que generación tras generación, cuando sus hijos preguntaran, ellos pudieran decir nosotros hacemos esto porque Dios hizo esto, porque recordamos la mano milagrosa de Dios cuando nos sacó de Egipto, cuando estipularon la Pascua, lo que tenían que comer, cómo tenían que hacerlo, y cada año cuando lo recordaban, sus hijos decían, pero ¿por qué hacemos esto? Porque un día Dios hizo esto en nosotros, porque un día Dios obró en nosotros, servirán de señal, le decía, para que cuando le pregunte qué significa para ustedes esta ceremonia en Éxodo 12, 26, 27, cuando estipula la Pascua, le van a enseñar a sus hijos, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor. Era una forma de que, entre tanto que hablábamos en casa, los mandamientos del Señor. Esto lo hacemos así porque a Dios le agrada que lo hagamos. Esto nos pidió el Señor que lo hagamos y por eso lo hacemos así. El hablarle cada día y después, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué oramos por misiones? ¿Por qué cantamos? Y muchas veces nuestras respuestas son, bueno, porque así se hace en la iglesia, porque bueno, vamos a la iglesia, así es. No, hay un por qué lo hacemos y nuestros niños necesitan saber por qué, porque no estamos transmitiendo o enseñando una religión, sino que estamos hablando de aquel que nos dio vida, de aquel que nos salvó, nos redimió, de aquel que viene a darnos vida eterna y quiere que podamos tener una vida en abundancia, una vida llena de sus bendiciones, una vida llena de sus promesas cumplirse en nuestra vida, una vida que aunque en momentos nos toque caminar por valles de sombra y de muerte, tener la plena seguridad que Él estará conmigo, que Él caminará a mi lado, que Él no me dejará. Pero ¿cómo podemos transmitir a nuestros niños eso si nosotros no hemos atesorado su palabra en nuestro corazón? Si nosotros solo estamos esperando que un pequeño videíto de una canción, una pequeña clase bíblica que otra persona dé, supla una necesidad que tiene que ser dada en casa todos los días. Y debemos hacerlo intencionalmente, sabiendo que esto producirá bendiciones para sus vidas. Josué, que caminó a la par de Moisés, Josué, este líder, siguió el ejemplo de lo que Moisés les había enseñado. Cuando cruzaron el Jordán, él tomó piedras y las puso allí
y le dijo, vamos a armar 12 piedras, tomen, y cuando le dice, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Saben para qué? Para que cuando nuestros hijos, cuando la generación venidera pase y vea ese montón de piedras ahí, diga, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hicieron? Entonces esas piedras le estarán aquí, porque es el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán. Las aguas del río se dividieron frente a ella. Esto pueden leerlo en Josué capítulo 4, versículos 6 y 7. Señales, muestras de que por qué hacemos lo que hacemos, por qué están ahí esas lecciones, qué nos recuerdan, es para que no nos olvidemos, porque nuestra mente está tan saturada e invadida de cosas que olvidamos lo principal. Por eso lo hacemos, por eso recordamos, por eso celebramos esto, porque no queremos que nuestra generación futura se olvide o no sepa las obras milagrosas que Dios ha hecho en su pueblo. Josué, Moisés, fueron hombres que tuvieron claro la importancia de trascender a su generación. Entendieron que iba más allá de ellos, entendieron que no solamente era sobrevivir el momento, sino trabajar para que trascienda más allá de. Y el salmista en el Salmo 78, versículo 6, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde. Una generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, después de Josué, después de las obras que Dios hizo con Moisés, con Josué, cómo los liberó, cómo le dio la tierra prometida, las obras que Dios hizo, se levantó una nueva generación, dice, que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho. Eso es doloroso, eso duele, que después de haber visto la mano gloriosa de Dios con ellos, se levante una generación que no conozca a Dios. No estamos exentos si nosotros no hacemos nuestro trabajo, de que detrás nuestro se levante una generación que no conozca a Dios. Por eso es tan importante, porque se levantó una generación contumaz, rebelde, dura, de un corazón duro que se olvidó quién es Dios, una generación rebelde. No queremos eso para nuestros niños, para los que vienen detrás de nosotros, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Dios quiere que ellos le conozcan desde pequeños. Dios quiere que ellos puedan conocer la fidelidad de Dios, para que así desde pequeños ellos puedan saber que hay un Dios todopoderoso que los ama, a fin de que pongan en Dios su confianza, dice el salmista, para que ellos puedan confiar y descansar en el Señor, para que ellos puedan depositar toda su confianza en el Dios verdadero, en aquel que cumple sus promesas. David decía, trabajemos en la generación venidera, alabemos, cantemos, contémosles las cosas grandes que Dios ha hecho, alabemos y contémosles las maravillas que Él ha hecho. Él estaba convencido de que si no alcanzaba a la generación futura, volverían a ser una generación que repetiría este ciclo vez tras vez. Una generación que se olvida de Dios, una generación que creció bajo sus padres, sirviéndole, pero ellos no conociendo al Dios que sus padres servían. Es muy común invertir dinero en ganancias, en cosas que sabemos que en el futuro nos darán un rédito. ¿Quién no quiere invertir en algo que te va a dar una ganancia? Muchas veces no queremos invertir en los niños porque no vemos una ganancia inmediata, pero la mayor inversión que uno puede hacer es invertir en la niñez. Y nosotros debemos invertir en esa generación venidera. Debemos trascender nuestra generación, dejar de pensar solo en nosotros. Debemos ser intencionales en la formación de nuestros niños. Debemos hacer un tiempo, no dejar que las muchas cosas
nos hagan olvidar lo que realmente es importante. Dice la palabra de Dios que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los niños necesitan conocer la verdad. Los niños necesitan ser libres. Los niños necesitan recibir ese amor y ese perdón. Necesitan ser salvos porque ellos necesitan a Dios al igual que tú y que yo. Nosotros necesitamos desde pequeños enseñarle toda la verdad. Necesitamos enseñarle todas las cosas que su palabra nos ha dejado. Ellos pueden entender la palabra de Dios porque así como tú y yo necesitamos del Espíritu Santo para poder ser transformados, para poder entender, para poder recibir su palabra en nosotros, la obra del Espíritu Santo lo hará en el corazón de cada niño y cada niña. No lo aprendemos, no podemos tener ese convencimiento de pecado por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia inteligencia o capacidad. Nosotros podemos ser convencidos de que hemos pecado por el Espíritu Santo. Cuánto más el Espíritu Santo puede obrar en la vida de los niños y puede hacerle entender esas verdades profundas, esas promesas, esos mandamientos que Dios nos pide a nosotros hoy. Ellos deben entender y deben crecer, deben aprender a tener un corazón lleno de pasión, lleno de misericordia, a tener el amor del Padre en sus corazones. Ellos pueden amar con pasión a ese Dios que los formó en el vientre de su madre. Dios quiere que nosotros podamos levantar una nueva generación llena de pasión, una generación que ame al mundo como Dios lo ama, una generación llena de misericordia, de compasión por los que se pierden. Ellos pueden ser una generación que desde pequeños puedan clamar e interceder e involucrarse en la gran comisión, porque Dios quiere que ellos sean parte, porque no es una porción que solo fue escrita para los grandes. Él quiere que podamos alcanzarlo a los pequeños, pero también quiere que ellos sean parte. Cuando un niño comprende una verdad profunda, no hay nada que lo detenga. El niño cree, el niño obedece, porque el niño que es transformado por el poder de Dios es un niño que va a atesorar la palabra y va a vivir la palabra en todos los ámbitos de su vida. Lo que le enseñes a un niño, tenelo por seguro que crecerá aplicando esas enseñanzas. No podemos seguir poniéndose excusas, no podemos seguir poniendo más y más excusas, diciendo no, bueno, no hay tiempo, no, que no sé, que no hay materiales. No, todos podemos hacer algo en favor de la niñez, en la posición en la que te encuentres, en la posición en la que estés. Sé de influencia, trasciende tu vida, trasciende tu entorno. Deja de mirar tu ombligo, tu necesidad, levanta tus ojos y ve más allá, trasciende a tu generación. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora que pueda ser de bendición para la generación venidera? ¿Qué vas a hacer para que ellos conozcan a Dios? ¿Qué vas a hacer para que ellos puedan poner su confianza en el Dios Todopoderoso? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Carlos Spurgeon escribió: una verdad que se deposita en el corazón de un niño fructificará y en su edad adulta se verá su fruto. Aquel niño que en clase oye la suave voz de su maestro puede llegar a ser un Lutero y sacudir al mundo con su proclamación vehemente de la verdad. Que nadie desprecie a los menores, ni pienses que no tienen importancia. Insisto en que se les dé prioridad. Ellos son el futuro del mundo. El pasado ya fue y no lo podemos cambiar. El presente mismo ya se va ante nuestra mirada, pero nuestra esperanza está en el futuro. Por eso te pido lugar por los niños y las niñas. ¿Cuánto hace que se nos viene diciendo prestemos atención a los más pequeños? Todo el mundo está mirando a los pequeños para adoctrinarlo con cosas que van más allá de los principios que la palabra nos enseña. Y a veces nosotros pensamos porque no nacieron en la iglesia ya es suficiente. Debemos cada día hablar de ellos en casa, al andar por el camino, al acostarnos y al levantarnos. No dejar de hablar lo que Dios nos enseña en su palabra.
Hoy es tiempo de enseñar a la niñez, de trascender, de trabajar en favor de esa generación que vendrá detrás de nosotros, que se levantará y podrá trastocar el mundo, como también podrá ser una generación rebelde y contumaz, que no conoce a Dios, que no ama a Dios. Es nuestra responsabilidad poder hablarles y enseñarles de su verdad. Muchas veces pusimos muchas excusas y no podemos seguir poniendo excusas. Hoy, como Departamento Nacional de Misiones en Argentina, queremos desafiarte, queremos animarte a que ya no pongamos más excusas y que podamos enseñarle toda la palabra de Dios a los niños. El Ministerio de Manos Chiquitas del Departamento Nacional de Misiones ha trabajado por muchos años, muchas personas, en preparar materiales para que nosotros podamos enseñarle a los niños a tener una misión y una visión misionera. Para que nosotros podamos empezar a enseñarle a los niños cuál es la tarea global que nos toca. Pero muchas veces hubo muchos impedimentos para que lo hagamos. Necesitamos enseñarles la verdad completa. Necesitamos enseñarles que Dios los amó, los rescató, pero que también hay muchos que aún hoy no conocen del Señor. Y que tú y yo podemos ser parte, orando, ofrendando y, ¿por qué no?, hablándole a otros del amor de Dios, aquí, en tu país o en el país donde Dios te mande como tal. El departamento tiene materiales al alcance de cada uno. Hay materiales impresos que se han venido vendiendo en los últimos años y que muchas veces no sabemos qué es lo que dice dentro del material y queremos presentártelo en esta tarde. El primero que recomendamos es el ABC de las misiones. Aquí vos podés encontrar los temas principales, enseñarle a un niño qué es misiones. Y no solo servirá a los niños, sino nos sacarán muchas dudas que a veces tenemos. ¿Qué hace un misionero? ¿Cómo puedo orar por un misionero? ¿Qué necesidades pasa un misionero en el campo? ¿Y cómo yo puedo interceder por los misioneros? ¿Cuál es la realidad del mundo? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Quiénes necesitan ser salvos? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Hay Biblia en todos los idiomas? Cosas importantes que son básicas, que podamos saber tanto nosotros como los niños. Luego tenemos el nivel 1 de Manos Chiquitas, que habla sobre la base bíblica en el Antiguo Testamento. Allí podemos encontrarlo en 3 etapas: la etapa A, B y C. Y allí encontrarás personajes bíblicos y podrás ver a través de la historia del Antiguo Testamento cómo Dios tenía un plan para redimir a la humanidad. En el nivel 2 de Manos Chiquitas, allí podemos aprender de Jesús, el primer misionero. Vas a poder aprender las historias y sus enseñanzas, cómo poner en práctica las enseñanzas de Jesús, donde Él nos enseña a nosotros a mirar con pasión, a mirar al mundo como Él lo amó. Y también podemos encontrar allí cómo empezó la iglesia primitiva. Podremos encontrar muchas cosas que nos van a enseñar, y no solo conocer, sino entender el plan de Dios a través de toda la Biblia que Él tiene para redimir a la humanidad. También está el nivel 3 de Manos Chiquitas. Y aquí es la segunda parte del Nuevo Testamento y podrás conocer los viajes de Pablo, poder aprender junto con ellos los viajes que hizo Pablo, cómo Dios lo usó para extender el Evangelio en su tiempo. Luego tenemos el nivel 4 y el nivel 5. Allí podemos ver biografías misioneras. A veces decimos, ¿qué biografía misionera? Bueno, en el nivel 4 y 5 de Manos Chiquitas podés encontrar biografías misioneras donde podrás aprender cómo Dios usó y cómo Dios llevó a otras personas a través de la historia para transformar muchas personas con el poder y el amor de Dios. También está el nivel 7. El nivel 7 vos lo podés encontrar impreso también, no lo tengo hoy en físico, pero podés encontrarlo y allí habla de Hechos. Y Hechos 29 habla el nivel 7 de Manos Chiquitas
y a través de ello uno puede enseñarle a los niños sobre misiones. Tenemos un montón de material, tienen 12 lecciones cada libro que vos podés distribuirlo como a vos se te acomode mejor. Está pensado en uno por mes, entonces un libro por año, pero si vos querés darlo en menos tiempo, está bien. Eso cada uno puede ir armando cómo trabajarlo. Y otro material que Manos Chiquitas ofrece y es de mucho valor es Guardianes del Tesoro. Es un libro que todos deberíamos tener en casa, ya que nos desafía a hacerles memorizar la palabra a los niños. Cuán importante es hacerle atesorar la palabra de Dios, que ellos puedan guardar la palabra en sus corazones. Son materiales que están disponibles en físico, que vos los podés comprar. Ahora entendemos que con toda la cuarentena quizás no puedas salir a comprarlo, pero están en el departamento de misiones, podés comunicarte también conmigo y con gusto podremos hacerte llegar estos materiales que están allí para que nosotros podamos enseñar a nuestros niños. Pero hoy, en medio de todo esto de la tecnología, Dios nos ha bendecido con una aplicación. Vos podés descargar esta aplicación allí en tu casa, en tu celular, y allí contarás con todos los manuales de Manos Chiquitas, con ideas, con sugerencias. También hay frases misioneras, noticias, y podés tenerlo tan accesible como en tu celular. No hay excusas para decir yo no tengo material, no sé cómo hacerlo. Está todo disponible para que lo puedas hacer. Hoy, que no nos limitemos a una escuela bíblica, que no nos limitemos a un grupo en el cual nos reuníamos a enseñarles sobre misiones, sino que podamos, aún desde casa, poder enseñarles a nuestros niños en casa a meditar lo que pasa en el mundo. Cómo hay gente que aún no tiene la palabra de Dios en su idioma. Hay gente que no le conoce y hay gente que hoy partirá a la presencia del Señor sin haber conocido a Dios. Tenemos los materiales a nuestro alcance, pero sobre todo tenemos la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y que con ella podemos enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes cuán importante es Dios, a confiar en Dios, a que hay un Dios lleno de amor y misericordia, que hay un Dios que tiene compasión por los que se pierden y que Él no quiere que ninguno se pierda. Hoy en mi devocional leía el Salmo 115, versículo 13, dice: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Me encantó porque muchas veces pensamos que Dios va a bendecir a los grandes, que bueno, a los niños sí. No, dice que a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Quiere decir que los pequeños pueden amar y temer al Señor, pueden llevar vidas que agraden a Dios, pueden entender los principios bíblicos y obedecerlos, porque la palabra de Dios no está en una manera inalcanzable para los niños. El Espíritu Santo que hace la obra en nosotros hará la obra en cada corazón de cada niño. Y queremos desafiarte, queremos animarte, que puedas empezar a trabajar de una manera diferente. Si no lo has estado haciendo, si quizá lo estamos haciendo como venga, que puedas ser intencional y trascender a tu generación, para que el día de mañana se pueda escribir de ellos que amaron a Dios, que temieron a Dios desde su niñez, que fue una generación que desde niños entendieron los tiempos, entendieron el plan de Dios para la humanidad y sobre todo que tuvieron un corazón lleno de amor. Yo siempre digo que cuando nace un bebé todos empiezan a buscarle un parecido, todos empiezan a decir: se parece al papá, se parece a la mamá, al abuelo. Pero Dios, el Padre, es un Dios de amor y tuvo un hijo que tuvo la esencia misma. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y la esencia del Padre estaba en el Hijo, porque fue ese amor que lo llevó a dar su vida en la cruz por tus pecados, por mis pecados y pecados de todos. La esencia del Padre.
nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído en que su Hijo Jesucristo, por amor dio su vida por nosotros, que murió y resucitó para darnos vida, tiene que haber en nosotros la esencia del Padre. Y la esencia del Padre es amor. Y si el amor de Dios está en mí, el amor de Dios estará en el corazón de cada niño, cada niña y cada adolescente. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida, te haya desafiado y nos lleve a trascender nuestra generación. Que Dios te bendiga.